Hola, buenos días. Bienvenidos a este tercer día en la Semana de la Investigación que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales organiza para todos ustedes a través de la Coordinación de Negocios Internacionales. El día de hoy nos acompaña la doctora Dinora González, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es acreedora de la beca Urban Study Foundation International Fellowship y de la beca para estancias postdoctorales internacionales otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con estos apoyos realiza una estancia postdoctoral desde el 2019 en la Escuela de Luskin de Asuntos Públicos de la Universidad de California en Los Ángeles, en donde forma parte de la iniciativa de ciudades latinoamericanas. Su trabajo es predominante cuantitativo y busca entender la lógica de producción de la vivienda especulativa y cómo estas decisiones inciden en el espacio construido. Actualmente trabaja el tema de gobernanza en los procesos de planeación urbana en ciudades medias y participación en estudios de la regulación de los usos de suelo y su relación con la informalidad. Este último incluye 17 países latinoamericanos y es auspiciado por el Lincoln Institute of Land Policy. Igualmente ha participado en otras investigaciones académicas en lo que destaca el estudio de la región transfronteriza México-Guatemala, dimensiones para su desarrollo integral. La doctora González es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana en Tijuana y es docente temporal en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por su aportación para nuestra comunidad educativa y le cedo el uso de la voz para iniciar con su presentación. Espérame. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Tengan todos y todas ustedes. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de platicar un poquito con ustedes sobre los métodos cuantitativos en las ciencias sociales. Esta presentación no pretende ser una indagación profunda sobre los métodos cuantitativos. Es más bien un esbozo para que ustedes tengan perspectiva sobre cómo usarlos, en dónde usarlos, cuáles son sus limitantes y por qué pueden ser unas herramientas muy valiosas en sus análisis, en sus indagaciones que hagan, tanto con fines científicos como con fines hacia cualquier línea que su profesión los lleve, ya sea si ustedes deciden trabajar para la iniciativa privada o para el sector público. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, no puedo compartir mi pantalla. No sé si me puedas dar oportunidad. Listo, doctora, ya está activado. Ok, gracias. A ver, ¿se alcanza a ver mi pantalla? Sí, perfectamente, doctora. Bueno. Bueno, empiezo primero con cómo se construye el conocimiento, porque de ahí es que se deriva toda esta tradición de los métodos cuantitativos. Empezamos a ver que el conocimiento científico pues va avanzando a través del método científico. Va construyéndose a partir de estas ideas, teorías que son contrastadas con este mundo real a partir de observaciones que después podemos ir traduciendo en este conocimiento empírico. Por ejemplo, en las ciencias naturales puede ser que una observación sea, ¿por qué cuando suelto un objeto cae al piso? Y bueno, de ahí podemos derivar una serie de teorías, o se han derivado teorías, se han derivado leyes. En las ciencias sociales, las observaciones pueden ser de índole distinta. Por ejemplo, podemos observar quizá por qué unas empresas pueden ser más productivas que otras, o podemos observar por qué unas naciones o unos países pueden desarrollarse mientras que otros
realmente se permanecen en estancamiento. En este sentido, pues una observación del mundo social, del mundo real, en el que todos estamos, puede generarnos alguna... Perdón, creo que ok. Y de la cual, de esa observación del mundo social, se puede traducir en una hipótesis. Esto es en un planteamiento de lo que puede ser, de las cuestiones que pueden estar explicando ese fenómeno social, ese mundo social en el que vivimos. Dentro de este método científico y de este construir del conocimiento, el mismo conocimiento va teniendo un sentido acumulativo. Construimos a partir de un acervo de estas ideas que ya fueron contrastadas y de evidencia empírica que vamos formando y que vamos dándole forma para darle una interpretación a este mundo social en el que vivimos. Ok. En las ciencias sociales en particular, que es muy distinto cómo se construye el conocimiento, se construye muy distinto entre las diferentes ciencias. Podemos hablar de las ciencias exactas o las ciencias naturales y podemos hablar de las ciencias sociales. En las ciencias sociales estudiamos lo que son personas, agrupaciones, ya sean individuos, empresas, sociedades, economías. Estudiamos sus comportamientos. Estos pueden ser tanto individuales como colectivos. Tratamos de establecer ciertos patrones, de identificar ciertos patrones a través de diferentes frentes disciplinarios. Las disciplinas pueden ser la psicología, la sociología y, por supuesto, la que cubre a grandes rasgos lo que son los negocios internacionales, como es la economía. Ustedes más o menos están cubiertos por diferentes disciplinas, pero creo que la disciplina que más cubre su práctica viene a ser la economía. Ya, está bien. Bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, no quiero darles ahora sí que algo muy extenso una explicación demasiado extensa sobre la construcción del conocimiento, sino que vamos a ver cómo se construye ese conocimiento a través de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa viene desde la construcción de las ciencias naturales. Las ciencias naturales, si bien sabemos, se construyen a través de la experimentación dentro de ambientes predominantemente controlados, son precisas, son determinísticas, y son muy independientes de la persona que las está investigando. Por ejemplo, yo puedo hacer un experimento de cuál es la velocidad del sonido en el agua, y independientemente de quién lo haga y dónde lo haga, el resultado va a ser siempre el mismo. Sin embargo, en las ciencias sociales eso viene a cambiar, viene a ser algo distinto. Las ciencias sociales tienen que ver con individuos, tienen que ver con sociedades, son poco precisas, son poco deterministas y son altamente ambiguas. Entonces, el usar los métodos de las ciencias naturales adaptados a las ciencias sociales, como puede ser los métodos cuantitativos, pueden resultar que no te den esa misma precisión que sí dan en las ciencias naturales. Y veamos
veamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, el día de hoy les puedo decir, a ver, vean esta gráfica. Ustedes, esta gráfica, por supuesto, es tratamos de hacer un sentimiento muy subjetivo, que es la felicidad, y tratamos de de hacerlo objetivo, que lo hacemos poniéndole un número. Yo les puedo decir, a ver, díganme ustedes cómo se sienten el día de hoy. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan felices están? Y ustedes me pueden decir, bueno, yo me siento ahorita un 6 o un 4 o un 9. Y yo, pero incluso si yo registro esos sentimientos, 5 horas más tarde, ese sentimiento puede cambiar y puede registrarse otro sentimiento, otro numeral. Que esto no sucede, por ejemplo, en las ciencias naturales cuando analizas los fenómenos naturales. Otra cosa que puede pasar es que ustedes me pueden decir, bueno, estamos como en un 5 porque pues nos acabamos de levantar y nos tuvimos que entrar a esta plática de métodos cuánticos que, híjole, están un poquito complicados, pero yo puedo decirles, bueno, les cuento un chiste, les pongo un meme, les pongo un video y se les olvida un poquito y quizá sube su estado de ánimo a un 7. No digamos un 10 porque estamos hablando de métodos cuánticos. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales tenemos un doble desafío. El primero es un desafío teórico epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras teorías, las teorías que usamos en las ciencias sociales, no son, explican parcialmente los fenómenos. No van a ser completamente, no van a explicar el fenómeno completo, van a ser parciales. Y nuestras metodologías y nuestras teorías tienen que ir cambiando y se tienen que ir adaptando conforme también la sociedad va evolucionando. También existe el problema de la doble hermenéutica. ¿Esto qué quiere decir? Es como el ejemplo que les acabo de poner en la escala del 1 al 10 de la felicidad. Yo, como observador o como observadora, yo puedo cambiar su estado de ánimo. Yo puedo modificar el significado desarrollado. O sea, yo puedo incidir en su realidad, cosa que no se puede hacer en las ciencias naturales. Y esto es muy claro y un ejemplo muy claro puede ser la política pública. O sea, nosotros desarrollamos política pública a partir del conocimiento, a partir de un acervo de conocimiento, sea limitado o no. Desarrollamos una serie de políticas que se convierten en acciones y con las que buscamos transformar una realidad. Esa realidad se transforma, para bien o para mal, siempre tiene efectos en ambos sentidos. Entonces, las ciencias sociales tienen ese desafío. Y en las cuestiones de metodologías cuantitativas, de ahí surgen las primeras reacciones en contra o críticas hacia el uso y el empleo de los métodos cuantitativos. No siempre vamos a saber la realidad completa y muchas veces vamos a hacer generalizaciones demasiado amplias que reducen la importancia o que dejan excluidos a unos u otros grupos. Y bueno, ya entro más de lleno a lo que son los métodos cuantitativos. En resumidas cuentas, los métodos cuantitativos se enfocan a reunir datos numéricos y derivan generalizaciones. Se reúnen grandes acervos de información o muchos números, muchas o variables que se pueden reunir sobre una metodología para explicar un fenómeno en particular. Se basan, uno,
en medidas objetivas, como les digo, se reduce esa subjetividad de la realidad social a medidas objetivas, medidas a las que podemos poner números. Se emplea este análisis estadístico, matemático o numérico de estos datos y se reúne a través de encuestas, cuestionarios y censos. Todos estos instrumentos diseñados sistemáticamente, rigurosamente. Bueno, el objetivo de los métodos cuantitativos, y esto es quizá de lo más central, es que buscamos definir una relación causal. ¿Qué quiere decir? Que queremos establecer una relación entre causa y efecto. Entonces, siempre vamos a tener una variable dependiente que normalmente le llamamos Y una variable independiente que llamamos X. La variable dependiente va a ser la respuesta. Y si hablamos de un fenómeno a analizar, la variable dependiente va a ser ese fenómeno social que vamos a analizar. Y la variable independiente o variables independientes van a ser todos esos aspectos que están generando o que están incidiendo o que están explicando la respuesta, el fenómeno. Entonces, van a estarnos, la variable independiente también le podemos llamar la variable predictora, porque a partir de esta relación establecida también podemos predecir el comportamiento futuro de estas variables. Por ejemplo, este es un ejemplo muy básico. Si yo quiero estudiar el rendimiento escolar, puedo tener una serie de variables predictoras. ¿Qué es lo que me define el rendimiento escolar? Yo podría sentarme y decir, bueno, quizá el rendimiento escolar me lo define tener buenos maestros, pero buenos maestros es un término todavía muy subjetivo. ¿Cómo lo voy aterrizando de manera que lo puedo hacer más objetivo, lo puedo traducir en números? Bueno, puedo empezar a indagar cuáles son esos aspectos que sí puedo medir y que me pueden dar indicios sobre qué tan bueno es el maestro. Puedo ver, quizá el nivel educativo tiene algo que ver, quizá la experiencia del docente, o quizá también el rendimiento medido a partir de evaluaciones u otros factores internos que se generen en la academia. Otra cosa que me puede decir es quizá el bienestar físico o el bienestar emocional del alumno. Y quizá el bienestar físico lo podría medir a partir de tanto duerme, qué tanto tiempo puede dedicar al estudio. Igual también tiene que ver o tiene una influencia el nivel socioeconómico del alumno. Sin embargo, a la hora yo de empezar a generar todas estas variables y traducirlas a números, si ustedes se fijan, pueden ir perdiendo cierta, pueden ir perdiendo algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, el bienestar emocional del alumno, ahí no está diluido. Mi relación no me va a decir nada del bienestar emocional del alumno. Me va a decir otras cosas, pero no me va a decir nada de esos aspectos. Esa es otra cosa que tenemos que considerar cuando empleamos los métodos cuantitativos. ¿Qué cosas sí nos dicen y qué cosas estamos omitiendo precisamente por el empleo de este método más generalizador? Un segundo ejemplo puede ser si analizamos o si queremos analizar la productividad en la industria automotriz, que esto está más relacionado ya con lo que ustedes hacen.
En la productividad en cualquier industria sabemos que está relacionada con esta relación entre tecnología y e insumos. O sea, esa mezcla de tecnología e insumos, cómo se van generando estas economías de escala que puedes aprovechar y puedes generar mayor productividad. ¿Qué podemos decir alrededor de esto? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles aspectos nos pueden dar indicios sobre la productividad en la industria? Quizás podemos indagar sobre los procesos automatizados, cuántos procesos automatizados hay en la industria, el empleo podemos contrastar el empleo de una tecnología en comparación de otra, podemos analizar los sueldos, ¿sí? Porque sabemos que la mano de obra, el costo de la mano de obra es un factor que influye en esta cuestión de la productividad, pero también sabemos que la productividad se ve impedida si el bienestar de los trabajadores no está garantizado. O sea, si los trabajadores no tienen sus condiciones mínimas de vida, si no tienen satisfactores mínimos, no van a ser productivos. Por otro lado, sabemos que los insumos vienen de otros lados, vienen quizá de una red compleja de insumos y quizá ahí tienen que ver mucho las economías de escala externas para la reducción del costo de estos insumos. Entonces ya podemos empezar a tejer un panorama de variables predictoras de la productividad en la industria automotriz. En síntesis, este objetivo de los métodos cuantitativos es precisamente establecer esta relación causa-efecto que se pueda medir. Vamos de lo subjetivo a lo objetivo. Esta causa-efecto va a tener cierta capacidad predictiva o cierta capacidad explicativa. A veces no usamos los métodos cuantitativos para predecir, pero sí los usamos para explicar algún fenómeno. Y bueno, las características más generales de los métodos cuantitativos es que estos datos primero se reúnen utilizando instrumentos estructurados. Podemos utilizar pruebas objetivas que yo no sé si ustedes en algún momento les tocó hacer esos exámenes que les pedían les pedían usar los lápices HB para llenar unos circulitos y luego esas tarjetas se metían por una computadora. Creo que no, pero las pruebas objetivas son esas pruebas de preguntas muy concretas, muy cerradas, en donde nada más tienes opciones de respuesta. Y las encuestas, esas pueden ser con preguntas abiertas, preguntas cerradas, puedes indagar un poco más, pero tienden a ser también encuestas en donde los resultados los puedes al final condensar en datos. O estas escalas de medición como la que les presenté en las filminas iniciales, que es muy parecida a esta de las caras para evaluar el dolor. Estas caritas, por ejemplo, las usan mucho en los hospitales. En los hospitales llega la enfermera, si te acaban de operar, te enseña las caritas y te dice, ¿qué tanto te duele? Entonces tú dices, pues yo me siento como la carita 4 o me siento como la carita 10. Y esa es una manera en la que ellas pueden, esa cuestión que puede ser un poco subjetiva porque no saben cómo en realidad cómo te estás sintiendo, pueden tener una escala para ellas, decidir si te dan o no te dan algún tipo de medicamento para mitigar el dolor. Igualmente, los resultados de estos métodos cuantitativos se basan en muestras representativas de población. Muchas veces no tenemos datos sobre el universo de la población. Hay veces que sí,
podemos usar los datos del censo y esos se consideran como datos del universo de la población. Pero cuando estamos haciendo indagaciones en las que nosotros estamos buscando generar estas bases de información, normalmente dependemos de generar estas muestras estadísticas, estas muestras que representan a un grupo de población. Vamos seleccionando las personas con las características específicas que estamos buscando para el fenómeno que vamos a usar. Y ese grupo tiene que ser representativo de este otro más grande. Otra característica muy importante es que el estudio puede ser replicable o repetible. Y esto es algo que viene mucho de la tradición de las ciencias naturales. Entonces, si yo diseño una metodología, si yo diseño un estudio y alguien tiene acceso a mis datos, este estudio tienen que tener la capacidad o tienen que tener la posibilidad de repetirlo, de replicarlo. Igualmente, el estudio puede ser trasladado a otro entorno social con características similares. Quizá no va a rendir los mismos resultados, pero puede ser esa metodología puede ser utilizada para otros entornos. También lo que hacemos en estos métodos cuantitativos es definir una pregunta de investigación. Definimos una cuestionante que surge de estas indagaciones sociales, de estas inquietudes que tenemos sobre el mundo social, sobre quizás por qué las tecnologías ayudan más en unas empresas que en otras, y de eso podemos derivar hipótesis, que son posibles respuestas a esa pregunta. Esas indagaciones las estructuramos y prevemos todos los aspectos del estudio cuidadosamente antes de recopilar datos. Precisamente porque recopilar datos puede ser una tarea muy costosa y también muy costosa en cuanto a trabajo. Entonces, hacemos todo un diseño del método antes de llegar a recopilar esta información. Y por último, una característica que también estamos heredando de las ciencias naturales es que los resultados son generalizables. Sin embargo, debido a que nosotros sabemos que las ciencias sociales son poco precisas, poco determinísticas y altamente ambiguas, tenemos que tener cuidado con qué tanto podemos generalizar estos resultados para predecir futuros resultados o investigar estas relaciones causales. Y en este caso regreso otra vez al ejemplo de la industria automotriz. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre la producción de vehículos ligeros en México, podríamos hacer una muestra, quizás si partimos de una muestra de Baja California, de algunas empresas de Baja California y de Sonora, posiblemente los resultados que tengamos de esa indagación puedan ser generalizados hacia Chihuahua o Coahuila, que son condiciones fronterizas, son ciudades más o menos del mismo tamaño, son quizás condiciones también de clústeres económicos similares. Quizás no podamos contrastar o hacerlo más generalizable hacia Nuevo León, que en Nuevo León pues es un centro industrial de gran importancia que sobresale y tiene economías de escala muchísimo más altas, muchísimo más grandes que estos otros estados. Entonces, en síntesis, tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a qué tan generalizables son los resultados. Estos van a depender, la generalización va a depender
de cada estudio. Cada estudio, los alcances de cada estudio y las condiciones en las que, de cada lugar y cada situación que se está analizando. ¿Qué beneficios tenemos de usar estos métodos cuantitativos? Pues los beneficios es que permiten un estudio amplio de un gran número de sujetos y lo cual lo puedes generalizar hacia otros lugares. No tienes que estudiar toda la República Mexicana para indagar algunos aspectos sobre la pobreza. Por ejemplo, puedes tomar muestras representativas para hacer estudios de la pobreza y hacer generalizaciones más amplias que puedes aplicar en todo el territorio, y eso puede nutrir las decisiones en el sector público, puede nutrir una serie de iniciativas. Permite resultados objetivos y precisos. Los números son precisos y los números no mienten. Y son objetivos precisamente porque hay esta distancia entre la persona que está haciendo la investigación y los sujetos, cosa que no pasa tanto en los métodos cualitativos. Sin embargo, no quiere decir que estemos fuera del sesgo. Muchos estudios que son financiados por ciertas entidades, por ejemplo, si la iniciativa privada financia un estudio sobre marginación, habría que ver cuáles son los fines que tienen estos estudios, porque puede ser que haya un trasfondo que tenga que ver con impulsar iniciativas desde la iniciativa privada. Entonces, no están fuera de sesgo, pero tienden a ser más objetivos. Siguen estándares establecidos, que estos los establecen las metodologías, seguimos métodos estadísticos, hacemos comparativas, son metodologías que ya están muy sistematizadas y que están muy validadas. Permite ser comparativos a través de categorías a lo largo del tiempo. Esto es, si nosotros sistematizamos el conocimiento a partir de ciertos indicadores, podemos ir comparando la evolución de un fenómeno social. Eso es importante para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones tanto en empresas como en gobierno, son herramientas muy valiosas. Y por último, bueno, lo que les comentaba, mantenemos una distancia entre participantes e investigadores. Eso reduce el sesgo personal, más no lo elimina del todo. Desventajas. Hay menor profundidad de la información. Mucho se ha criticado de que los métodos cuantitativos sopesan de manera muy generalizada cuestiones que tienen un trasfondo mucho más profundo. Y regreso al ejemplo de la pobreza. La pobreza se ha abordado desde estas perspectivas más positivistas, más tecnicistas, y sí, mientras que los programas de atención al rezago social, que puede ser medido a partir si las personas tienen acceso a la infraestructura, acceso a la educación, acceso a satisfactores básicos, han impulsado todos estos programas de generar un mejor entorno. También han avanzado muy poco en realmente transformar la profundidad del problema de la pobreza. Entonces,
necesitan también de un análisis más profundo, tienen técnicas poco flexibles, requieren de recolección de datos muy amplia y de conocimiento muy especializado. Algunos ejemplos, voy a citar muy rápido unos ejemplos dentro de las líneas de investigación en negocios internacionales. Uno de ellos tiene que ver, elegí uno que tiene que ver con las remesas. Estos son los efectos macroeconómicos de las remesas en la economía mexicana de Chiapas. Y bueno, aquí el investigador o los investigadores dicen que el modelo económico neoliberal y las políticas económicas que acompañan en México son incapaces de incorporar las remesas familiares como parte de un círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, utiliza datos de Banjico e indicadores socioeconómicos y utiliza una metodología de estadística descriptiva y construcción de indicadores. No me voy a poner a explicar el indicador. Genera un indicador en el que explica que hay una intensidad muy alta de remesas en Chiapas, mucho más alta que el del promedio que es el mexicano. Entonces, concluye que la entidad de Chiapas capta un monto de remesas promedio anual que asciende al 6.8% del PIB, del Producto Interno Bruto de Chiapas. Esto es que Chiapas capta el doble de remesas que el resto de México. En una entidad con un Producto Interno Bruto muy bajo, con un empleo formal muy bajo y un crecimiento de remesas alto, se pregunta, ¿cuál sería el impacto sobre el mercado interno si las remesas no existieran? Es decir, imagínense que de repente existe una política pública en la que dejen de, o una política en Estados Unidos en la que las remesas pueden ser cortadas o eliminadas. Entonces, para Chiapas esto sería un impacto muy fuerte, ya que el gasto en remesas es una aportación muy importante a su economía. Me lo voy a brincar y me voy a ir a algo. Este es uno que les estoy compartiendo, que estoy haciendo yo. Tiene que ver con vivienda especulativa y aquí más que nada lo que quiero enfocarme es que hay diferentes métodos, técnicas y sobre todo que las técnicas informáticas en la actualidad son muy útiles para analizar la información en la investigación cuantitativa. Y esta investigación se hace más fácil y se hace más gráfica y se hace más palpable a partir, por ejemplo, de los mapas. Aquí este es un estudio en el que yo estoy tratando de analizar cuál es la lógica de la localización de estas grandes torres de departamentos que han surgido en la ciudad de Tijuana y que son compradas por estos inversionistas extranjeros con capital global que están amasando estos bienes alrededor del mundo como parte de su carpeta, de sus inversiones. Entonces, en este sentido, yo estoy viendo dónde se están localizando y cómo están impulsando estos incrementos en la demanda de vivienda y a la vez incrementan los precios del suelo y afectan el acceso a la vivienda para todos. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de líneas de investigación dentro de los negocios internacionales que se podrían ir explorando o que podrían ustedes ir explorando. Ahora, el ejercicio que les envié, que muchos de ustedes contestaron, fue un ejercicio muy simple, muy básico, sobre nada más para ver cómo los números nos pueden decir muchas cosas
en poco tiempo. Esa es una de las bondades de los métodos cuantitativos. Les envié un ejercicio, un cuestionario, en donde quería indagar yo sobre el rendimiento escolar y la distribución del tiempo. Esto surge a partir de, hace no mucho leí un artículo sobre cómo los estudiantes eran más productivos cuando hacían un plan o cuando hacían un plan de trabajo para concretar ciertas tareas. No me metí a tal profundidad, quería nada más hacer un ejemplo y me hice esta pregunta. ¿Afecta la distribución del tiempo en el rendimiento escolar? Y el objeto de estudio pues son los alumnos del 8º semestre de negocios internacionales, y tenemos en total que cuando hice el corte eran 36 observaciones y utilicé un instrumento muy sencillo, una encuesta que la pueden hacer ustedes mismos en Google Docs, que es una manera muy fácil, una herramienta muy sencilla para captar información y que incluso pueden utilizar para hacer estas indagaciones más de carácter científico. Y bueno, y vemos que los resultados de esta indagación nos dicen lo siguiente. Primero, sabemos que la mayoría de ustedes, los y las estudiantes, el 85% son mujeres y solo el 15% de los que contestaron esta encuesta son hombres. De edad, predominantemente se encuentran entre los 20 y 21 años. Y en promedio, y en cuestión de rendimiento escolar, ustedes son muy buenos estudiantes. En la mayoría tuvo un promedio entre 8 y 9, lo cual clasifiqué como medio, y el 32% tuvo un rendimiento alto. Como pocos tuvieron rendimiento bajo, vamos a ver cómo afecta la distribución del tiempo, cuáles son las diferencias entre los altos y los promedios altos y los promedios medios en cuanto a la distribución del tiempo. Esto con la finalidad no de generar una determinación causal, sino de empezar a ver hacia dónde nos apunta esta indagación. Es más que nada de carácter exploratorio, no tiene fines científicos, pero sí nos puede llevar a continuar y profundizar sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos viendo qué diferencias hay entre la distribución del tiempo. Vemos que los promedios medios dedican más tiempo al trabajo no pagado y al trabajo pagado, que esa es una característica muy importante. Quiere decir que se están repartiendo más en actividades distintas a la academia. Por otro lado, los promedios altos destinan más tiempo al deporte y al ocio, lo que quiere decir que quizá también, por un lado, puede ser que el mismo deporte genere que las mismas actividades deportivas o las disciplinas deportivas o seguir una disciplina deportiva también sea formativo y ayude a generar prácticas dentro de la actividad académica y nos ayude a tener mejor rendimiento. Y el ocio quizá nos ayude a tener más estabilidad y nos ayude también a acercarnos a las tareas y a las clases con mejor disposición. Pero bueno, estas son algunas de las indagaciones de los resultados que quería compartir con ustedes. Más que nada para decirles que es una manera muy simple
darles ejemplos de maneras muy fáciles, simples, para poder indagar de manera cuantitativa. Bueno, como conclusiones, les puedo decir que los métodos cuantitativos son muy útiles. Son útiles para indagar en poblaciones de datos grandes, sobre todo. Permiten saber el qué. La hipótesis es una posible respuesta y aunque se valide, sigue siendo una posible respuesta. El conocimiento se va validando de esa manera, más no sabemos del todo el por qué. El por qué quizá tiene una naturaleza que puede ser más, que podemos indagar de manera inductiva a través de los métodos cualitativos, y hay que saber cuándo usar unos y cuándo usar otros. Son limitados en entender las particularidades de un fenómeno. Todos los métodos son limitados. Entonces, tenemos que saber qué herramientas nos dan un mejor entendimiento del fenómeno en particular que vamos a estudiar. La recopilación de datos consume recursos. Muchas veces la recopilación de datos es muy cara, pero algo positivo que decir es que existen muchas fuentes de información disponibles en Internet. Está el INEGI, está Banxico, hay una serie de indicadores económicos, sociales, a los que ustedes pueden recurrir. Las técnicas de análisis suelen ser complejas y esto es algo muy importante porque muchas veces los alumnos se desaniman a usar los métodos cuantitativos porque piensan que la estadística, las matemáticas son demasiado complicadas y se frenan. Yo los quiero invitar a que traten de explorar, no importa que no conozcan de las técnicas estadísticas, poco a poco se pueden ir familiarizando con las cuestiones más básicas, busquen ayuda, existen tecnologías que han simplificado mucho estos procesos y que están al alcance de todos. Incluso hay muchas indagaciones que ustedes pueden hacer directamente del Excel, que seguramente todos ustedes lo tienen, y que son muy útiles. Yo tenía un maestro de estadística que decía que todo lo puedes hacer en Excel. No necesitas los grandes programas de SPSS o R para poder hacer estas indagaciones demasiado sofisticadas. Todo lo puedes hacer en Excel. Y sí, hasta cierto punto sí. Bueno, hasta aquí dejo mi presentación. No sé si hablé demasiado. Quedo a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Dinora. Vamos, chicos, por medio del chat o si alguien quiere hacernos llegar alguna pregunta, vamos a revisar también ahorita la transmisión para ver si tienen alguna pregunta para la doctora. Un segundito, doctora. Estás en mudo. Perdón, sí. Iniciamos con el tiempo asignado para preguntas y respuestas, chicos. Por favor, si gustan hacerlo llegar a través del chat de esta plática o quienes nos siguen por nuestras redes sociales, hacer sus comentarios para poder comentarle a la doctora Dinora. A ver, ¿contesto esa que está ahí? Sí, por favor. Claro que sí, se puede estudiar el mismo fenómeno de forma cualitativa y cuantitativa. De hecho, eso se llama métodos mixtos y hay diferentes enfoques que se pueden emplear. Entonces, ahí lo que hay que hacer es primero
evaluar el fenómeno y ver qué cosas se pueden indagar de manera deductiva, qué datos se tienen y qué nos pueden decir esos datos. Y por otro lado, saber cuáles son tener el conocimiento de cuáles son las cosas que queremos indagar de manera cualitativa. Entonces, por ejemplo, puedes analizar cómo se aplica la política pública de asistencialista, la asignación de recursos. Entonces puedes estudiar cómo se aplica en el país, cómo se distribuye ese recurso, cuáles son las reglas de operación, en qué medida ha ayudado a las personas, y de manera cuantitativa. De manera cualitativa puedes puedes hacer indagaciones más profundas sobre quizá ya no cuál fue el monto que se les dio, pero sí cuáles fueron algunos de los, qué significó para ellos en su vida. O sea, si tuvo un cambio o si se genera esta dependencia con el subsidio, o si hay alguna cuestión más profunda en donde sí hubo un cambio en estas condiciones de vida. Entonces ese es un ejemplo quizás demasiado genérico, pero sí se pueden hacer. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber que el modelo o teoría escogido es en verdad el adecuado para mi investigación cuantitativa? Ok, ese es bien, esa es parte del proceso de investigación. Cuando tú estás haciendo tu análisis, cuando tú propones tu hipótesis y propones tu fenómeno a estudiar, haces una revisión bibliográfica y haces una especie de estado del arte, en donde haces una evaluación primero de la evidencia empírica o de los resultados empíricos que hay en torno al fenómeno que estás estudiando. Haces también una evaluación teórica, desde cuáles enfoques, cuáles teorías se está mirando, se está viendo ese fenómeno. Y por último, haces una evaluación metodológica de los métodos de los métodos que se han empleado para analizar ese fenómeno. Dependiendo del enfoque que le quieres dar a tu investigación, dependiendo de las particularidades del fenómeno, cómo lo estás estudiando, es la manera en que tú vas a ir eligiendo tanto la teoría como el método. Entonces, es todo este análisis que se va haciendo de este entramado, tanto teórico, vas obteniendo y vas deduciendo de la teoría qué elementos, qué conceptos te pueden servir, vas identificando qué modelos se han usado, vas a decidir si vas a emplear una metodología que ya se empleó, o vas a decidir que a lo mejor vas a diseñar una nueva metodología. Por ejemplo, yo en mi caso, si voy a estudiar la ciudad yo más bien la voy a enfocar desde perspectivas teóricas económicas, más heterodoxas que neoclásicas, porque las neoclásicas normalmente se usan en países desarrollados para explicar fenómenos de ciudades desarrolladas. Y quizá no me cuadra mucho en ciudades mexicanas, en ciudades latinoamericanas, no me van a explicar mucho sobre los fenómenos que suceden en estas ciudades. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya revisamos las redes sociales.
Doctora, no me queda más que agradecerle el tiempo que nos ha brindado el día de hoy para nuestros alumnos y alumnas y el haber compartido toda esta información tan importante para ellos y para los proyectos de investigación que están realizando ahorita con la doctora Verónica Moreno, que fue quien la invitó a participar. Se disculpa con usted, ahorita se encuentra en un examen de grado, pero le agradecemos infinitamente que nos haya brindado este tiempo y todos los conocimientos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y si alguien quiere contactarme para cualquier apoyo, pueden hacerlo. Ahí está mi correo y estoy disponible. Muchísimas gracias, doctora. Ya que lo menciona, vamos a quien lo solicite, le vamos a proporcionar sus datos y le vamos a hacer llegar también la constancia por su participación en este evento. Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Los invitamos mañana a continuar con las transmisiones en vivo por Facebook Live para el cierre de esta semana de la investigación. Muchísimas gracias a todos los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hasta luego.